ask those people that might be in charge of the temperature to maybe turn it on, because these lights are going to heat it up in here. Okay, we're going to review what we've went over so far. Vamos a repasar sobre lo que ya hemos estado repasando o hablando, ¿sí? We're not dealing simply with a truth here. No solamente estamos tratando con una verdad aquí, We're dealing with an error. estamos tratando con un error. And Sister White says the best way to deal with error is to present the truth. La hermana White dice que la mejor manera de presentar el error o de descifrar el error es presentar la verdad. But this isn't simply a doctrinal error that we're dealing with. Esto no simplemente es un error doctrinal con el que estamos tratando. We're also dealing with how this doctrinal error is presented to Adventism. Y también estamos tratando de ver cómo este error doctrinal se le ha presentado al adventismo. How it's promoted to people in Adventism. Cómo se promueve al pueblo adventista. So we're seeking to identify the error as error Así es de que estamos tratando de buscar el error como el error. and identify that those people that are promoting this error Y identificar que los que están promoviendo este error are using unholy techniques to do so. y están usando técnicas no santas para llevar a cabo este error. Not because we're worried about attacking those people that hold to this error, No estamos tratando de atacar a las personas que están sosteniendo este error, but we want to prepare those that might be deceived to not be deceived. pero queremos preparar a aquellos que pueden ser engañados para que no sean engañados. So we've taken some time in this presentation Así es de que hemos tomado tiempo en esta presentación to show that every reform movement parallels the final reform movement. hemos presentado que cada movimiento de reforma hace un paralelo con los otros movimientos de reforma. And the final reform movement is the reform movement of the latter rain. Y el último movimiento de reforma es la reforma de la lluvia tardía. And the latter rain is the fulfillment of the book of Joel. Y la lluvia tardía es el cumplimiento del libro de Joel. And the book of Joel is fulfilled in 3 histories. Y el libro de Joel se cumple en 3 historias. And each of those 3 histories are a reform movement. Y en cada una de estas historias hay un movimiento de reforma. The reform movement of Christ, Pentecost, El movimiento de reforma de Cristo, el Pentecostés. the reform movement of the Millerites and the Midnight Cry, El movimiento de reforma de los mileritas, el clamor de medianoche. and the reform movement of the 144,000 and the latter rain. Y el movimiento de los 144,000, la lluvia tardía. We noted that in the reform movement of Christ and in the reform movement of the Millerites, Y sabemos que en el movimiento de reforma de Cristo y de los mileritas there's a change of dispensation. hay un cambio de dispensación. And when it comes to a close examination of the reform movement of Christ, Y cuando vamos a una examinación más de cerca a la reforma de Cristo, we noted that there are 3 holy dispensations. nos damos cuenta que hay 3 dispensaciones no santas. The dispensation of the Father, Que hay la dispensación del Padre, the dispensation of the Son, la dispensación del Hijo and the dispensation of the Holy Spirit. y la dispensación del Espíritu Santo. We then also looked at a counterfeit line of prophecy. And I know the word counterfeit is hard. Ok, hay una falsificación de las dispensaciones. And we found that there's a counterfeit line of prophecy Sabemos que hay una falsificación de profecía falsa that counterfeits the dispensation of the Father, the dispensation of the Son, and the dispensation of the Holy Spirit. I think we need to retract a little bit because Okay. I kind of already said that and I thought we were talking about the unholy. Okay. So let's start over from the holy Say it in Spanish. dispensation. Vamos a tratar de repasar esto por ciertos malentendidos aquí en la traducción, así es de que vamos a repetir que hay 3 dispensaciones santas, la dispensación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también hay una dispensación falsificada
Hay tres dispensaciones falsificadas, que son The false dispensation of the Father we call the dragon. que la falsificación, dispensación del Padre, que es el dragón, The false dispensation of the Son is the beast. y que la falsificación, la falsa dispensación del Hijo es la bestia, And the false dispensation of the Holy Spirit is the false prophet. y la falsa falsificación del Espíritu Santo es The false prophet. el falso profeta. That alone, Simplemente esto, this recognition, if you would see it, si reconocemos esto, you can plainly see that there's a change of dispensation between the Father, the Son, and the Holy Spirit. si usted se permite ver esto, usted puede ver claramente la dispensación del Padre al Hijo y del Hijo al Espíritu Santo. And you can see that the change of dispensation between paganism and papalism Y si usted se presta para ver la dispensación entre el paganismo y el papado, is governed by the change of dispensation from the Father to the Son. está gobernada con la dispensación que hay del Padre al Hijo. Jesus was 30 years in preparation. Jesús estuvo 30 años en preparación. The papacy was 30 years in preparation, El papado tuvo 30 años de preparación, from 508 to 538. del año 508 al 538. Then Jesus was empowered at his baptism, Jesús recibió fortalecimiento en su bautismo gave his message for 1260 days. y dio su mensaje por 1260 días. The papacy was empowered in 538, Y el papado recibió poder en el año 538 gave his message for 1260 prophetic days. y dio su mensaje por 1260 días proféticos. At the end of the 1260, Jesus is crucified. Al final de los 1260 días, Cristo es crucificado. At the end of the 1260, the papacy receives a deadly wound. Al final de los 1260 años, el papado recibe la herida mortal. After Jesus is crucified, Después de que Cristo es crucificado, he says, it's expedient that I go away, that I can send the Holy Spirit. It is es important. necesario de que yo vaya al Padre para que el Espíritu Santo pueda venir. And we looked at a line of prophecy Y vimos a una línea profética in the story of Elijah en la historia de Elías, that shows that when Elijah comes, que mostramos que cuando Elías venga, Jezebel isn't there. Jezabel no está presente. She's back in Samaria. Ella se encuentra en Samaria. In 1798, En 1798 it was expedient that the papacy goes away era necesario que el papado se retirara, because in the history of the Millerites, porque en la historia de los mileritas, the true and the false prophet are going to be demonstrated. porque se iba a demostrar entre el verdadero y el falso profeta. Just as Jesus went away to heaven Así como que Cristo se fue al cielo to allow the Holy Spirit to come, para permitir que el Espíritu Santo pudiera venir, the papacy goes away to Samaria el papado se va a Samaria, because it's time for the false prophet to come. porque era tiempo de que el falso profeta viniera. Okay. Just with that line of prophecy, just with that line of prophecy alone, Simplemente con esa línea profética, when you see there's a dispensation for the Father, the Son, and the Holy Spirit, cuando usted ve que hay una dispensación del Padre al Hijo y del Hijo al Espíritu Santo, then you have a second testimony. entonces usted tiene un segundo testimonio. The dispensation of the dragon, the beast, and the false prophet. Usted tiene la dispensación del dragón, la bestia y el falso profeta. If you have eyes to see, Si usted tiene ojos para ver, you'll see that the Godhead is three parts. usted puede ver que la deidad tiene tres partes: The Father, the Son, the Holy el Spirit. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. But we went further. Pero fuimos más allá. We went into the reform line of Christ, Entramos a la línea de reforma de Cristo, which is the first fulfillment of Joel. que es el primer cumplimiento de Joel. And we identified Y identificamos that in that history, que en esta historia the Lord was going to open up a broader understanding of the Godhead. que Jesús iba a ampliar el entendimiento sobre la deidad. And that broader understanding was going to test the Jews. Y ese amplio entendimiento iba a probar los judíos. Because the Jews had a pioneer understanding of the Godhead. Porque los pioneros tenían un entendimiento pionero en cuanto a la deidad. The Jews believed, as their pioneer had said, Los judíos creían tal como habían dicho sus pioneros, as their William Miller said, como Guillermo Miller lo dijo,
Moses. Moisés. It says, "Hear, O Israel, the Lord thy God is one Lord." Israel, Dios es un solo Dios. That's the pioneer understanding for the Jews. Y ese era el entendimiento pionero de los judíos, They were going to be tested on that. que ellos iban a ser probados en esto. When Jesus came on earth, Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, he identified himself as God. Él se identificó como Dios. The Jews could not receive that revelation. Los judíos no podían recibir esa revelación. Jesus illustrates the end from the beginning. Jesús ilustra el fin con el principio. The beginning, the first fulfillment of Joel, El principio, el primer cumplimiento de Joel, is identifying the last fulfillment of Joel. está identificando el último cumplimiento de Joel. The last fulfillment of Joel is today. El último cumplimiento de Joel es hoy. Therefore, in our history, Por lo tanto, en nuestra historia we will have a similar test. tendremos una prueba muy similar It'll be concerning the Godhead, y va a tener que ver con la deidad. and it'll be concerning a broader understanding of the Godhead Y va a darnos una ampliación más en la comprensión de la deidad, that opposes the pioneer position of the Godhead. que se va a oponer a la posición pionera sobre la deidad. The Millerites believed that the Godhead consisted of two, Los pioneros creían que la deidad consistía de dos, the Father and the Son. que solo era el Padre y el Hijo. But in the 1888 time period, Pero en el tiempo de los 1888, that time period when the Lord was willing to pour out the latter rain, en el tiempo cuando el Señor estaba dispuesto a derramar la lluvia tardía, the prophetess began to identify that there were three persons of the heavenly trio. la profetisa empezó a identificar que había tres personas del trío celestial. And this caused a shaking, Y eso causó un zarandeo, because this was opposed to the pioneer understanding. porque esto se oponía al entendimiento pionero. Here at the end of the world, Aquí al fin del mundo, Seventh-day Adventists, they're not familiar with this. los adventistas no reconocen esto. Most Seventh-day Adventists do not understand the pioneer understanding of the Godhead. La mayoría de los adventistas no reconocen la posición pionera de los adventistas. So when someone comes to them Así es de que cuando alguien viene a ellos and says, "Do you know that James White only recognized the Father and the Son?" cuando alguien viene y les dicen que tú sabías que Jaime Weiss solo reconocieron como al Padre y al Hijo como Dios. They go, that don't sound right to Y me. la mayoría y dirían, eso no suena correcto. And then they'll give them the statements by James White. Entonces le dan los comentarios que hacía Jaime White. And in our Laodicean condition, Y en nuestra condición laodicense we're shaken. estamos zarandeados. Okay. So because of our Laodicean condition, Por nuestra condición laodicense, some of the history that would be beneficial to help us in this understanding la historia que nos podría ayudar en esta comprensión is not available. no está disponible. Okay. So that's kind of where we got to. Y ahí es donde nos quedamos la última vez. We've just been summarizing so far. Hasta ahorita estamos solamente resumiendo. And in our last presentation, En nuestra última presentación, the last 20 minutes or so, los últimos 20 minutos de la presentación, I begin to lose you. nos perdimos. And probably one of the reasons I begin to lose your understanding Una de las razones por qué nos comenzamos a perder, is because I didn't make one point clear. porque no quedó un punto claro. And maybe a lot of other reasons too. Quizás hay otras razones. Some people remind me that I speak too fast. Hay personas que me han recordado que yo hablo muy rápido, But we're now switching gears. pero ahora estamos dando un cambio. We're now going to start addressing some of the controversy today over this issue. Ahora vamos a tratar de ver el conflicto que hay en este asunto. And those people that still believe the pioneer understanding in Adventism, Las personas que todavía creen en el entendimiento pionero en el adventismo, those people that are out teaching it que lo están enseñando and promoting it, y lo están promoviendo, those that have ministries that are based upon this understanding, los que tienen ministerios que están basados bajo esta enseñanza, one of the things that they use una de las cosas que ellos usan is dishonesty. es deshonestidad.
But if you don't investigate every word that they say, Pero si no investigamos toda palabra que ellos están diciendo, you do not recognize it as dishonesty. no lo vamos a reconocer como deshonestidad. Now, brothers and sisters, I understand that we can misunderstand things. Y yo entiendo que podemos malinterpretar las cosas. And if I misunderstand something Y si yo malinterpreto o comprendo algo with an honest heart, con un corazón honesto and I teach it to you, y se lo enseño a usted, I teach you an error, le estoy enseñando un error, but I have an honest heart, pero tengo un corazón honesto. it's bad that I'm teaching an error. Es malo que yo le esté enseñando error, But it's not the same pero no es lo mismo as if I'm teaching you an error que si le estoy enseñando un error, that people have come to me and say, you're teaching error. que si las personas vienen y me dicen, tú estás enseñando error. If I continue to teach error, Y si continúo enseñando error, it's different. es diferente. So, yesterday, Ayer, la última vez, I took a quote by J.S. Washburn, tomamos una cita de Washburn, Where- J.S. Washburn, where those that promote this false teaching, que los que promueven esta enseñanza falsa, they misrepresent what he says. ellos mal representan lo que él está diciendo. And they have been publicly addressed for doing so. Y públicamente se les ha llamado la atención por estar haciendo eso. People have went to them and saying, you are using this out of context. Ha habido personas que han ido a ellos y les han dicho, tú estás usando esta cita fuera de contexto, But they continue to do so. pero continúan haciéndolo. That's why I'm calling it dishonesty. Y por eso por esa razón yo le estoy llamando deshonestidad. In the 1930s, En el año 1930, many things were going on in the 1930s. muchas cosas estaban aconteciendo en los 1930s. Go to the book of Joel. Vamos al libro de Joel. The book of Joel is where all of this is fulfilled. En el libro de Joel es donde todo esto se cumple. Let's read the first 3 verses Vamos a leer los 3 primeros of versículos. chapter 1. Joel capítulo 1 del 1 al 3, 1 al 3. 1 through 3. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido en estos vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a las otras generaciones. What I want you to see here Lo que yo quiero que ustedes miren aquí, is that Joel places the context of his book que Joel pone el contexto de su libro in the 4th generation. en la 4ª generación. Tell the old man. Dile a los... Verse 2, hear you this, you old man. Oíd esto, ancianos. I'm the old man. Yo soy el anciano. Verse 3, I'm to tell my children about it. Yo debo de contar esto a vuestros hijos. That's the 2nd generation. Esa es la 2ª generación. My children are to tell their children. Mis hijos le van a contar a sus hijos. That's the 3rd generation. Esa es la 3ª generación. And those children are to tell their children. Y esos hijos van a contarles a sus hijos. That's 4 generations. Y esa es la 4ª generación. And the term 4 generations in the Bible Y el término de las 4 generaciones en la Biblia is identifying probationary time. está ilustrando tiempo probatorio. The Lord gives every nation 4 generations. El Señor le da a cada nación 4 generaciones. So the book of Joel, El libro de Joel, that was fulfilled in the time of Christ, que se cumplió en el tiempo de Cristo, the time of the Millerites, el tiempo de los mileritas, and here at the end of the world, y al fin del mundo it's fulfilled in the 4th generation. se cumple en la 4ª generación. The 4th generation is when the cup is full, En la 4ª generación es cuando la copa, the cup of probationary time. es cuando la copa se llena. Okay? So, we're not going to do a study on the 4 generations. Hoy no vamos a hacer un estudio sobre las 4 generaciones. You can get on the internet Usted puede meterse a la internet and download the study from Leoni Meadows. y puede bajar los estudios de Leone Meadows. And in that study, Y en ese estudio, we identify the 4 generations of Adventism. ahí identificamos las 4 generaciones del adventismo. The first generation begins in December of 1844 La primera generación comienza en diciembre de 1844 with Ellen White's first open vision.
con la primera visión que tuvo la hermana White, What's an open vision? que es una visión abierta, It's public vision. es una visión pública. Ellen White's first public vision was in December of 1844 La primera visión pública de la hermana White fue en diciembre de 1844 on the East Coast en la costa del este, in Portland, Maine. en Portland, Maine. Her last open vision Su primera visión abierta was on the West Coast fue en la costa del oeste. in Portland, Oregon. Her ultimate. Okay. La última visión que ella tuvo fue en la costa del oeste, en Portland, Oregon, 40 years later, 40 años después, in 1884. en 1884. That's the first generation. Y esa era la primera generación. Why did the open vision stop? ¿Por qué las visiones abiertas se detuvieron? Well, because in 1883, Porque en 1883, Uriah Smith began to teach in the schools and write in the articles Uriah Smith comenzó a enseñar en las escuelas y escribir artículos that when Ellen White receives a vision que cuando la hermana White recibe una visión and she's told something directly from the Lord, y que cuando a ella se le dice algo directamente de Dios, that it's inspired. que eso es inspirado. But if she's just giving a testimony to someone, Pero si simplemente está dando testimonio a alguien, it's not inspired. que eso no es inspirado. And in 1884, En 1884, the General Conference president, el presidente de la conferencia, George Butler, George Butler, had a series of articles in the Review and Herald, tuvo una serie de artículos en la Review and Herald, probably to try to defend Uriah Smith's teachings, quizás tratando de defender las enseñanzas de Uriah Smith, where he prioritizes the inspiration of the Bible. donde él le da prioridad a la inspiración de la Biblia. He says when Jesus is speaking or Moses is speaking, that's the highest form of inspiration. Él dice que cuando Moisés y Jesús están hablando que esa es la inspiración más elevada que hay, But it works down. pero que de ahí empieza a descender. And when he gets to the conclusion of his articles, Y que cuando él llega a la conclusión de estos artículos, he informs us which parts of the Bible are not inspired. entonces él nos dice qué partes de la Biblia no son inspirados. So by 1884, Así es de que cuando llegamos al año 1884, the Adventist Church is rejecting the Bible and the spirit of prophecy. para entonces la iglesia adventista está rechazando la Biblia y el espíritu de profecía. And the first generation is over. Y la primera generación termina. And when you get to 1888, Y cuando llegamos al año 1888, a general conference session, una sesión de la conferencia, Sister White plainly says la hermana White claramente lo dice, that they reject the Bible and the spirit of prophecy in session. que ellos claramente rechazaron la Biblia y el espíritu de profecía en sesión, Officially. oficialmente. Okay, this is the beginning of the second generation. Y este es el comienzo de la segunda generación. In Testimonies Volume 1, En Testimonios en el tomo 1, there's a vision, a dream, hay un sueño where Sister White sees some men that she knows well. donde la hermana White ve unas personas muy claramente, donde la hermana White conoce a estas personas claramente They're marching up to her house. y que vienen hacia su casa. And she turns and looks a second time, Y por segunda vez ella mira hacia allá and they've turned into a Catholic procession. y la segunda vez estas personas se convierten en católicos. And they march around her house and say, this house is proscribed. Y donde dice que esta casa está proscrita. And Sister White says, I can't understand what I did. Y la hermana White dice, no sé lo que yo he hecho. But she tells us that it's something that she said. Pero ella dice que es algo que ella dijo. So her house is her word. Así es de que su casa es su palabra. And these men were going to take control of her writings. Y que estas personas iban a tomar control de sus escritos. And this work began immediately after her death in 1915. Y esta obra comenzó después de que ella murió en el año 1915. And they struggled with her son, Willie White, for years to try to take control of her writings. Y ellos lucharon con su hijo para tratar de traer sus escritos bajo control. And recently there's a book written that covers this history. Y últimamente se ha publicado un libro donde cubre esta historia. But her writings stayed in the family in Elmshaven Pero sus escritos quedaron con su familia en Helms Haven until Willie White died. hasta que Willie White murió. And 2 weeks later,
2 semanas después de su muerte, all her writings were moved to the East Coast, to the General Conference. todos sus escritos fueron trasladados a la costa del este, la conferencia general. The words she said that she had spoken in that vision Las palabras que ella dice que había hablado en esa visión, that caused them to proscribe her house, que le causó que su casa fuera proscrita, what they said lo que ellos dijeron, is, you've spoken against our holy order. que dice que tú has hablado en contra de nuestra santa orden. When they took control of the writings, Cuando ellos tomaron control de sus escritos, the second generation was over. la segunda generación terminó. They had taken control of her writings, Ellos habían tomado control de sus escritos. the writings that had spoken against her holy order, Los, their escri- holy order. los escritos que habían hablado en contra de su orden santa. And in the third generation Y la tercera generación, is where we find the fulfillment of the Omega apostasy, y es donde encontramos el cumplimiento de la apostasía omega, where we're told books of a new order would be written. donde se nos dice que libros de una nueva orden iban a ser escritos. And from the death of Willie White in the early 1930s Y desde la muerte de William White en los 1930s until the time of the end in 1989, hasta el tiempo del fin en 1989, we have the third generation. tenemos la tercera generación. And the fourth generation begins in 1989 Y la cuarta generación inicia en 1989, when the reform movement of the 144,000 begins. cuando el movimiento de reforma de los 144,000 comienza. So when I say that when J.S. Washburn Cuando yo digo que J.S. Washburn, writes this article in the early 1930s, que él escribe este artículo a principios de los 1930s, when I say there's many things going on, cuando yo digo que hay muchas cosas que están aconteciendo, there is. y lo hay, Okay? J.S. Washburn, he's trying to hold a dam that's breaking. J.S. Washburn está tratando de sostener el muro que se está quebrando. And there's lots of issues in play. Y hay muchos asuntos que están jugando aquí. But those people that teach the pioneer position of the Godhead, Pero esas personas que están enseñando el asunto de la deidad, they believe that when the Seventh-day Adventist Church ellos creen que cuando la iglesia adventista el ex- séptimo día, accepts the Catholic doctrine of the Trinity, que cuando ellos acepten la enseñanza de la Trinidad, that's the Omega apostasy. ellos dicen que esta es la apostasía omega. Okay? And the Omega apostasy, Y la apostasía omega, in the writings of Ellen White, en los escritos de la hermana White, is based upon the Alpha apostasy. está basada bajo la apostasía alfa. Alpha is the first letter in the Greek alphabet. La alfa es la primera letra del griego Omega is the last letter. y omega es la última letra So del griego. the first apostasy La última apostasía, illustrates the final apostasy. perdón, la primera, la apostasía alfa ilustra la apostasía omega al final. Because Jesus illustrates the end from the beginning. Porque Jesús ilustra el fin con el comienzo. Because Jesus is the Alpha and the Omega. Porque Jesús es el alfa y el omega. Okay? But what I'm saying Pero lo que estoy diciendo, is, yes, J.S. Washburn, sí, J.S. Washburn, he believed él creía that the Seventh-day Adventist Church in the 1930s que la iglesia adventista del séptimo día en los 1930s was on the verge of accepting the Catholic Trinity doctrine. estaba al punto de aceptar la doctrina de la Trinidad He believed they were. católica. He believed also Él también creía that they were rejecting the pioneer understanding of the daily. que ellos también estaban rechazando la creencia And he del continuo. and he argued Y él argumentó, that the way that they were pushing these two false doctrines él creía que la forma que ellos estaban empujando estas dos doctrinas was by setting aside the King James Bible era poniendo a un lado la versión del King James and using Catholic Bibles. y usando las Biblias católicas. Okay, so this is part of what's going on in this article. Y esto es lo que está aconteciendo en este artículo de J.S. Washburn. Now, this paragraph that we read yesterday, En el párrafo que leímos la última vez, J.S. Washburn is saying that the acceptance of the Trinity doctrine is the Omega apostasy.
J.S. Washburn está diciendo que el aceptar la apostasía omega, no la alfa, repeat it. He's claiming that the acceptance of the Trinity doctrine is the omega of apostasy. Él está diciendo que aceptando la doctrina del romanismo, Let's read it. yeah, let's just read it. The whole, right? Yeah. Los adventistas del séptimo día afirman tomar la palabra de Dios como suprema autoridad y de haber salido de Babilonia, de haber renunciado para siempre a las vanas tradiciones de Roma. Si volvemos a la inmortalidad del alma, al purgatorio, al tormento eterno y al domingo, ¿no sería eso nada menos que una apostasía? Sí, sin embargo, pero si nos saltamos todas esas doctrinas menores y aceptamos y enseñamos la doctrina central, las doctrinas del romanismo, la Trinidad, y enseñamos que el Hijo de Dios no murió, aún así nuestras palabras parecen ser espirituales. ¿Y no es esto nada menos y nada más que apostasía? ¿Y no es la verdadera apostasía omega? He's claiming the acceptance of the Trinity doctrine is the omega of apostasy. Él está diciendo que aceptando la Trinidad es la apostasía omega. But these people that teach the pioneer position, Pero estas personas que enseñan la posición pionera, if they would hear me say si ellos me escucharan a mí decir, that the Godhead is the Father, the Son, and the Holy Spirit, si ellos me escucharan a mí decir que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, they say that I am teaching the Trinity. ellos dirían que yo estoy enseñando la Trinidad. That's not the Trinity. Esa no es la Trinidad. The Catholic doctrine of the Trinity La doctrina trinitaria del romanismo, is that it's one God. que solo es un Dios, Just one God. solo un Dios, No más. solo un Dios, no más, Solo Dios. solo un Dios. But this God, at Pero- certain points in history, will manifest himself as the Son. Pero este Dios en cierto tiempo en la historia se va a manifestar como un hijo, At a different point in history, he manifests himself as the Holy Spirit. que en cierto punto en la historia se manifestará como el Espíritu Santo, But in both cases, it's the same God. pero que es el mismo Dios, And sometimes he'll manifest himself as the Father. que en ciertas circunstancias se manifiesta como el Padre. But that's not what I'm saying. Pero eso no es lo que yo estoy diciendo. I'm saying there's three persons of the Godhead. Yo estoy diciendo que hay tres personas de la deidad. Okay, so here's my point. Y este es mi punto. These people that promote this view, Las personas que promueven este punto de vista, they take this statement by Washburn ellos toman esta cita de Washburn and they say, look at, here's one of the pioneers. y ellos dicen, mira, esto es uno de los pioneros. And Washburn wasn't the pioneer. Y Washburn no era un pionero. Washburn was alive in the 1930s. Washburn estaba vivo en los años If he was 1930. a pioneer, he was 150 or 160 years old. Si hubiera sido un pionero, él ya hubiera tenido entre los 150 y 160 años. They take this statement by Washburn, Ellos toman esta cita de Washburn, where he says the church is accepting the Trinity, donde ellos dicen que la iglesia está aceptando la Trinidad. and this is the omega apostasy, Y esta es la apostasía omega, because that's what they teach. porque eso es lo que ellos enseñan. But Pero they don't include his whole article, ellos no incluyen todo el artículo completo. because more than once in his article, Porque una vez más, más de una vez en su artículo, he quotes Sister White él cita a la hermana White. in Series B, number 7. En la serie Testimonios Especiales, en la serie B, número 7, página, Where she says this. donde ella dice esto. Yeah. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida de Cristo. There's no way that J.S. Washburn No hay forma que Washburn, believed that that was the definition of the Trinity. que él creía que esa era la definición de la Trinidad. He knew the definition of the Trinity. Él sabía cuál era la definición de la Trinidad. And he knew that was an abomination. Y él sabía que era una abominación. But he believed that the Godhead Pero él creía que la deidad
was made up of the Father, the Son, and the Holy Él Spirit. creía que estaba compuesto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Three separate and distinct persons. Tres personas distintas y separadas. To not include that statement from J.S. Washburn that's in the very same article El no incluir el no extender esa cita hasta donde él menciona sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo is dishonest. es deshonestidad. ¿Entendió? ¿Entiende? Okay. By their fruits ye shall know them. Por sus frutos los Okay, conocerán. this is one argument, okay? We're going to move to another argument, Vamos a pasar a otro argumento. okay? And wherever my brother Jason is, turn the phone off, por favor. In my bookcase, En mi librero, over here at the other house, en mi casa, you will find several books that Seventh-day Adventists have written usted va a encontrar varios libros que los adventistas han escrito, identifying what the Omega apostasy is. identificando lo que la apostasía omega es. Okay, and they're all different. Y todos son diferentes. There's one where the man believes it's woman's ordination. Hay uno donde dice que unos creen en la orden. Okay. Unos. Pensar, hermano, pensar. Okay. En esta enseñanza se dice que la apostasía omega es la ordenación de las mujeres. Another one of those books says it's the new theology, that you're going to sin till Jesus returns. Es la nueva teología que dice que vamos a pecar hasta que Jesús regrese. Another was the rejection of the health message. Otros dicen que es el rechazamiento de la reforma pro salud. And for me, Y para mí, how I understand the Omega, y como yo entiendo la apostasía omega, and I think it's correct, y creo que está correcta, is the Omega is not a singular doctrine. yo creo que la omega no es una doctrina singular. The Omega apostasy is all the doctrines that come in at the end of the world. Yo creo que la omega apostasy son todas las doctrinas falsas que entran So al fin del tiempo. what I'm saying is, Lo que yo estoy diciendo, the brethren that are teaching the Godhead issue, los hermanos que están tratando el asunto de la deidad, they're emphasizing that the Trinity, that's the Omega. ellos están enfatizando que la Trinidad es la omega. And the definition of the Omega in the Bible and Spirit of Prophecy Y la definición de la omega en el espíritu de profecía y en la Biblia, is that it's not a singular doctrine. que no es una doctrina singular. And therefore, it's obvious they don't understand what it is. Y obviamente está claro que no saben lo que es. So we want to look at that now. Y ahora vamos a observar esto. Under the last apostasy, Bajo la última apostasía, from New York Indicator, it says, one thing it is certain is soon to be realized, the great apostasy which is developing and increasing and waxing stronger will continue to do so until the Lord shall descend from heaven with a shout. The New York Indicator, 7 de febrero del 1906, dice: una cosa es cierta y se va a entender luego. La gran apostasía que se está desarrollando y que está aumentando y se está fortaleciendo y continuará haciendo eso hasta que el Señor descienda del cielo con un grito. Inspiration says the apostasy within the Seventh-day Adventist Church, it only escalates as we go to the end of the world. Who? Inspiration. La inspiración dice que la apostasía solo irá aumentando hasta el fin del mundo. And the definition of apostasy, it's the abandonment of what you've professed, or I would say it's the abandonment of the foundational truths. Y la última apostasía es el abandono de las verdades. And when we talk about the alpha apostasy Cuando hablamos sobre la apostasía alfa with John Harvey Kellogg, con Harvey Kellogg, we sometimes forget that Sister White said that she had already dealt with that apostasy. ocasionalmente olvidamos que ella ya había tratado con esa apostasía. It's the alpha apostasy, Es la apostasía alfa, not because of Kellogg, no porque era Kellogg, but because it was the first false teaching she had to deal with when she was a prophet. porque era la primera enseñanza falsa en la cual ella tuvo que tratar cuando ella era
profeta. It had to do with the presence and personality of God, Tiene que ver con la presencia y la personalidad de Dios, but it's basically what we call spiritualism. pero básicamente es lo que le llamamos el So espiritismo. what I'm saying is marking John Harvey Kellogg Como marcando a John Harvey Kellogg as the beginning of this apostasy, como el comienzo de esta apostasía, it's not accurate. no es correcto. This is an apostasy that began right at the beginning of Adventism. Esto es una apostasía que inició desde el mismo principio. Let's read a few quotes. First, from Selected Messages, Book 1, page 203. The whole thing. Finalmente mi hijo me dijo, mamá, debes leer por lo menos algunas partes del libro para que puedas ver si está en armonía con la luz que Dios te ha dado. Se sentó a mi lado y juntos leímos el prefacio y la mayor parte del primer capítulo y también párrafos de otros capítulos. Un momento. Her son is saying, I want you to read John Harvey Kellogg's book, El hijo de la hermana White le está diciendo a ella, where, quiero que leas el libro que escribió John Harvey Kellogg, where pantheism is being set forth. donde el panteísmo se presenta. The Lord had already told her that this book was satanic, El Señor ya le había mencionado a ella que este libro era satánico and she had determined not to read it. y ella había determinado no leerlo. But her son said, no, you need to read it Pero su hijo le dijo, no, tenemos que leerlo so you can speak more specifically about it. para que tú puedas hablar más específica sobre el asunto. Okay, so that's what's going on here. Y eso es lo que está aconteciendo aquí. Continue on. A medida que leímos, reconocí las mismas opiniones contra las cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros días de mis trabajos públicos. Cuando salí del estado de Maine, fui para ir por Vermont y Massachusetts para dar un testimonio contra esas opiniones. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. What did she recognize? You have to say that. What did they recognize? ¿Qué fue lo que reconocieron aquí ellos? The same sentiments that she had to deal with when she first began her public work as a prophetess. Los mismos sentimientos los cuales ella tuvo que tratar al comienzo de su obra. Yeah, that's why it's the alpha. Por eso esa es la alfa. Okay. You don't locate the alpha with John Harvey Kellogg. You locate it right back here at the beginning of Adventism. Usted no ubica la apostasía alfa en el tiempo de Kellogg, sino al principio. But with Kellogg, now it's being put into a book. Pero para el tiempo de Kellogg ya se estaba poniendo en un libro Now it's much more dangerous. y ahora es más peligrosa. Okay, let's finish this quote. Dice, sabía que la Omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversia en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en el Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. The problem with Kellogg's book, El problema con el libro de Kellogg it destroyed the personality of God. destruía la personalidad de Dios. It dealt with the presence of God. Trataba con la presencia de Dios. It said that God was present in all things. Decía que la presencia de Dios estaba en todas las cosas. And it changed God from a power, or from a person into a power. Y cambiaba a Dios de una persona a un poder. Okay? That's why it had to do with the personality of God. Y por eso es que ella tuvo que tratar por eso es que eso trataba con la personalidad de Dios. God is no longer a person. Que Dios ya no era una persona, He's a power that's everywhere. que era un poder que se encontraba en todas cosas. His presence is everywhere. Su presencia estaba en todas partes. Okay? If His presence is everywhere, Si su presencia estaba en todo, where's His presence? ¿dónde estaba su presencia? Everywhere, but where is it? En todas partes, pero ¿dónde era eso? It's in things that are manifesting sin. Era en las cosas que estaban manifestando pecado. This is why it destroys Christianity. Y es por eso que destruía la cristiandad. If His power is everywhere, Si su poder estaba en todas partes, brothers and sisters, hermanos y hermanas, if I have the Holy Spirit Si in yo- me right now, si yo tengo el Espíritu Santo, if I've got up this morning si yo me levanté esta mañana and came to the foot of the cross, y vine al pie de la cruz surrendered myself to the Lord for the day, me rindía delante del Señor para el resto del día, asked for His presence,
y pedir por su presencia. and am in the right condition, Si estoy en la condición correcta, if I decide to shoot my brother Alfonso here si yo decido dispararle a Alfonso and murder him, y quitarle la vida, do I lose the presence of the Lord? ¿pierdo la presencia del Señor? Does the Holy Spirit leave me when I murder my brother? ¿La presencia del Señor me deja si le Sí. quito la vida a mi hermano? Sí, okay. Sí, But if God is everywhere, pero si el Señor está por todas partes, in everything at all times, y en todas partes y en todos lugares, He stays with me, Él está en mí, and sin ceases to be sin. y el pecado deja de ser pecado. This is why Kellogg's teaching destroys Christianity. Es, lo que Carlos está enseñando destruye la cristiandad. It changes Christ and the Father from being a person into a power that's in all things. Cambia a Dios de ser una persona a un poder y destruye todas las cosas. Okay, now the next quote. La próxima cita, This last quote, she said that she saw the same sentiments in Kellogg's book as she first met as a prophetess. en esta próxima cita dice que él expresa los mismos sentimientos al principio cuando ella era profetisa. And she says she met him in 3 states, Maine, Vermont, and Massachusetts. Dice que ella se lo topó en Vermont, en Massachusetts. And Maine. Oh, perdón, Maine, Vermont y Massachusetts. So here's where she's describing this first trip in the next quote from Life Sketches. Yeah. Cerca de este tiempo recibimos una invitación especial para asistir a una conferencia en Waterbury, Vermont. Decidimos ir, pero los hermanos R&A tenían nuestros caballos para visitar los hermanos del este de Canadá y Vermont. Mientras nosotros tomábamos los carros para Boston y New Ipswich, nos tomó 2 días para andar 40 millas hasta Washington, New Hampshire. A través de un transporte privado, la bendición del Señor asistió a nuestras reuniones en Washington. Entonces viajamos 15 millas para visitar al hermano S, el cual estaba confundido con espiritismo. So when you go back into that early history, Cuando usted va a esta historia, you find that the fanaticism that she's dealing with, usted va a ver en el fanatismo cual ella tenía que tratar. she calls it spiritualism. Ella lo llamó el espiritismo. And this is what John Harvey Kellogg's book was. Y esto es lo que el libro de John Harvey Kellogg era. This is spiritualism. Era espiritismo. Okay? Now, you have a quote underneath here concerning King Saul Tenemos una cita que está tratando con el rey Saúl, from Spiritual Gifts, Volume 4, page 84. que viene de Comentario Bíblico Adventista, el tomo 2, página 1016-17. And Jesus illustrates the end from the beginning. Y Jesucristo se ilustra el fin con el principio. So who was King Saul? Así es de que, ¿quién era el rey Saúl? El primer rey. He was the first king of Israel. Él era el primer rey de Israel. So what's he illustrating? Así es de que, ¿qué está ilustrando él? The last king of Israel. El último rey de Israel. Who was the last king of Israel? ¿Quién fue el último rey de Israel? Zedekiah. Sedequías. Zedekiah has his eyes put out. A Sedequías se le sacan los ojos. After what happened? Después, ¿qué pasó? Not what happened after. ¿Qué pasó después de que les... go ahead. But what happened just before his eyes were put out? ¿Qué pasó antes de que le sacaran los ojos? He watched all his family get murdered, right? By the Babylonians. Él vio toda su familia ser asesinada por el imperio babilónico. And then his eyes were put out. Y luego le sacaron los ojos. Then he was carried to Babylon. Y luego se lo llevaron a Babilonia. He was an unfaithful king. Era un rey infiel. The first king was unfaithful. El primer rey era infiel. The last king was unfaithful. El último rey era infiel. But ancient Israel Pero el Israel antiguo, is illustrating modern Israel. el Israel antiguo está ilustrando al rey Israel And moderno. where did the first king end up? ¿Dónde terminó el primer rey? At the witch of Endor. Terminó yendo a la bruja de Endora.
And who's the witch of Endor symbolize? ¿A quién simboliza la bruja de Endor? What's the witch of Endor Endor. spiritualize? The witch of Endor symbolizes spiritualism. La bruja de Endor representa el espiritismo. The first king is telling us that Adventism ends up in spiritualism. El primer rey nos está ilustrando que los adventistas terminan en el espiritismo. Now, not all of Adventism. No todo el adventismo. The story of Adventism is the story of the parable of the 10 virgins. El adventismo es la parábola de las 10 vírgenes. There's 5 wise virgins Hay 5 sabias and 5 foolish y virgins. 5 insensatas. But the foolish virgins, Pero las insensatas, they've rejected the oil of the Holy Spirit. ellas rechazaron el aceite del Espíritu Santo. So they go looking for oil. Así de que ellas van a buscar el aceite. What oil do they get? ¿Qué aceite es el que ellas encuentran? The oil of the unholy Spirit. El aceite no santo, Spiritualism. el aceite del espiritismo. Bible prophecy from the beginning to the end identifies La profecía- el Espíritu profecía y la Biblia lo ilustran, that from the beginning to the end, that the end of Adventism, que desde el principio hasta el fin, o el fin del adventismo, those people that are going to receive the mark of the beast, que esas personas que van a recibir la marca de la bestia they end up in spiritualism. van a terminar bajo el And espiritismo. the very first fanaticism Sister Wright had to deal with was spiritualism. Y el primer fanatismo el cual el hermano White tuvo que tratar fue el espiritismo. And the pantheism of John Harvey Kellogg was spiritualism. Y el panteísmo de John Harley Keber era espiritismo. Spiritualism is the alpha of apostasy. El espiritismo es el alfa de la apostasía alfa. How many types of spiritualism are there? ¿Cuántos tipos de espiritismo hay? Hinduism, El hinduismo, Buddhism, budismo, Maoism, all the isms that we understand to be spiritualism. todos los ismos se cree que son los espiritismos, es espiritismo. Okay? Spiritualism comes in many varieties. El espiritismo viene en muchas variedades. Okay? Go to Isaiah 66. Vamos a Isaías 66. What am I trying to prove here? ¿Qué estoy tratando de comprobar aquí? I'm trying to prove that any of us Que cualquiera de nosotros, tratando de comprobar que cualquiera de nosotros who teach that the Omega apostasy que está enseñando que la apostasía omega, is a single heresy, que es una herejía singular, do not understand spiritualism. no están entendiendo lo que es espiritismo. There are 3 powers in Bible prophecy. Hay 3 poderes en la profecía bíblica. The beast, the dragon, the false prophet. La bestia, el dragón, la bestia y el falso profeta. Each of those powers Cada uno de estos poderes have a political aspect tienen un aspecto político and a religious aspect. y un aspecto religioso. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Why? ¿Por qué? Because the story is about church and state. Porque la historia está tratando con la iglesia y el Estado. The prophetic testimony is about church and state. El testimonio profético es sobre el político y religioso. Okay, so the religion of the beast La religión de la bestia is Catholicism. es el catolicismo. The civil manifestation of the beast La manifestación civil de la bestia is a monarchy. es una monarquía. The Pope of Rome is a kingly power. El Papa de Roma es un poder monárquico. It's singular. Es singular. You know what I mean? ¿Entienden lo que estoy diciendo? One political manifestation, Una manifestación política one religious y manifestation. una manifestación religiosa. The false prophet, El falso profeta, one religion. una religión, Protestantism. protestantismo. I mean, it begins at Protestantism, Comienza como el protestantismo it ends at apostate Protestantism, y termina como protestantismo apóstata. but it's Protestantism. Pero es protestantismo, Singular religion una religión singular for the false prophet. para el falso profeta. Singular political manifestation. Singular y manifestación política. It begins as a republic, Comienza como una república, it ends as a democracy. termina como una democracia. Democracy is not a republic. Democracia no es una república. What's the premier principle of a republic? ¿Cuál es el principio primordial de una república? To protect individual rights. Proteger los derechos de los individuos. But the United States changes. Pero los Estados Unidos cambia. It changes from a republic
Estados Unidos cambia de ser una república to a democracy. a una democracia. And what's the premier rule of a ¿Y democracy? cuál es la regla primordial de la democracia? Majority rules. La mayoría gobierna. And when the majority rules, Y cuando la mayoría gobierna the rights of the individual are gone. y los derechos del individuo But desaparecen, it's still a singular system. pero sigue siendo un sistema singular. But when it comes to the dragon, Pero cuando llegamos al dragón, it has a political and a religious manifestation. tiene una manifestación política y religiosa. The political manifestation of the dragon La manifestación política del dragón comes in many forms. viene en muchas formas. Bolshevism, El bolchevichi, Nazism, nazismo, communism, comunismo, socialism, socialismo, fascism, fascismo. all pretty much the same isms. Muy but with parecidos just todos los little ismos, changes. con pocas variaciones. The dragon has many manifestations of its political power. El dragón tiene muchas manifestaciones de su poder. And the religion of the dragon, Y la religión del dragón we call it spiritualism. le llamamos el espiritismo. But there's many manifestations. Pero hay muchas manifestaciones. Paganism, Paganismo, Buddhism, budismo, Hinduism, budismo, on and on. hinduismo, ateísmo. Ajá. So when those in Adventism that receive the mark of the beast, Entonces esas personas en el adventismo que reciben la marca de la bestia, when they repeat the history of King Saul, cuando ellos repiten la historia del rey Saúl, they're repeating the fanaticism of the alpha apostasy, están repitiendo el fanatismo de la apostasía alfa, which is that it is spiritualism. que es el espiritismo. And spiritualism in the Bible Y el espiritismo en la Biblia is the omega apostasy, es la apostasía omega. and it comes in a variety of ways. Y viene en varias formas. It's not a singular heresy. No es solo una herejía. Someone say that it's simply the Trinity doctrine. Muchos dicen que simplemente es la doctrina de la Trinidad. They're letting you know they don't understand what the omega apostasy Ellos le están dando a is. saber que ellos no entienden cuál es la apostasía omega. Now, are you in Isaiah 66? Estamos en Isaías 66. Let's read verses 1 through 5. Vamos a leer del versículo del 1 al 5. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos? Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traer sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová se ha glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. All the prophets are speaking about the end of the world. Todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo. And here we see two classes in Adventism. Y aquí miramos dos clases en el adventismo. One class that trembles at God's word, Una clase que tiembla delante de la palabra de Dios, but another class that has chosen their own ways in the plural. pero otra clase que escoge sus propios caminos en el plural. I choose to literally keep the feast days. Yo escojo guardar los días de fiesta. That's a fanaticism. Ese es un fanatismo. That's falsehood. Ese es That's a Fascismo. That's a rejection of prophecy. Ese es un rechazamiento de profecía. To literally keep the feast days is a rejection of prophecy, if you understand. it or Guardar los not. días de fiesta es un rechazamiento de profético. Oh, I choose to have to say Jesus' name as Yahshua. Yo escojo de decir que el nombre de Jesús es Joshua. Fanaticism. Fanatismo. Oh, I think we're supposed to keep the lunar Sabbath, not the seventh-day Sabbath. Yo escojo guardar los sábados lunares,
Fanaticism. fanatismo. I choose that way. Yo lo escojo de esa manera. I choose to take the time prophecies Yo escojo tomar las profecías de tiempo, and put them at the end of the world in a day for a day fashion, ponerlas al fin del mundo día por día. thus destroying the foundations of Adventism. Y eso es destruir los fundamentos del adventismo. I choose to believe Yo escojo creer, that the satanic symbol of the daily Que el- represents Christ. yo deseo creer que el símbolo satánico del continuo es Cristo en el santuario. Lots of ways in Adventism. Muchas maneras en el adventismo. What does Jeremiah 6:16 say? ¿Qué dice Jeremías 6:16? Standing in the way and see Postrados en los caminos y ver and ask for the old path. y preguntar por las viejas sendas. But they said, we will not walk therein. Pero ellos dijeron, no andaremos. Lots of ways in Adventism today. Muchos caminos hoy en el adventismo. And what does the Lord say in Isaiah 66? ¿Y qué es lo que dice el Señor en Isaías 66? He's going to choose their delusions in the plural. Dice que Él va a escoger su engaño en el plural. And when does he choose their delusions? ¿Y cuándo el Señor escoge su engaño? At the end of the world. Al fin del mundo. The delusions that come on Adventism at the end of the world Los engaños que vienen al fin del mundo en el adventismo is the Omega apostasy. es la apostasía omega. It's not a singular fanaticism. No es un fanatismo singular. It's all the winds of doctrine that are in Adventism today. Son todos los vientos de doctrina que se encuentran entre el adventismo hoy. Satan's prepared a special way to make me fall. Satan has prepared a special way to make me fall. Satanás ha preparado una manera de cómo hacerme a mí caer. But you'd never fall at that one. Pero yo quizás no voy a caer en alguna, But he has a special one for you. pero Él tiene una muy especial para mí. I'd never fall at that one. Yo no caería con esa. Okay, now notice this next quote from Spirit of Prophecy where she quotes Isaiah 66. Vamos a la próxima cita donde la hermana va a estar citando Isaías 66. This one? Or this one? No, this one. Yeah, but it's Testimonies Volume 8. Listen. This one. Yeah, so it's, This is- okay, yeah. One who sees beneath the surface? Okay. Aquel que ve debajo de la superficie, que lee los corazones de todos los hombres, habla así, quienes han tenido grandes luces. Who is it in the Spirit of Prophecy that has grandes luces? ¿Quién es el que se le ha dado en el Espíritu de Profecía luces grandes? Seventh-day Advent. A los adventistas del séptimo día. Okay, try again. No se afligen ni se sorprenden de su estado moral y espiritual, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagradaba. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en la injusticia. El Maestro Celestial preguntó, ¿qué engaño más grave puede seducir la mente que Él os hace creer que estáis construyendo sobre un buen fundamento y que Dios acepta vuestro trabajo, cuando en realidad estás haciendo muchas cosas conforme a las ideas del mundo y pecando contra Jehová? Es grande el extravío y fascinante la alusión que se apodera de las mentes cuando los hombres que han conocido la verdad adoptan la forma de la piedad en vez de su espíritu y potencia. Cuando suponen que son ricos y que no necesitan nada y en realidad lo necesitan todo. Testimonios, tomo 8, página 260. Here Sister White ties together Isaiah's delusions with the strong delusion of 2 Thessalonians. La hermana White aquí conecta los engaños de Isaías 66 con los engaños de Segunda de Tesalonicenses. Why is it strong delusion? ¿Por qué es un engaño fuerte? If I have to fight one man, Si yo tengo que pelear con un hombre,
It might be hard. Puede ser difícil. But what if I have to fight 10 men? Pero ¿qué tal si tengo que pelear con 10? A lot stronger. Más difícil. The strong delusion of 2 Thessalonians Los engaños fuertes de 2 Tesalonicenses, is strong because it includes all the delusions. porque ese es fuerte porque incluye todos los engaños. This is the climax of the everlasting gospel in Adventism. Este es el clímax del evangelio eterno en el adventismo. Okay. To teach that the Omega apostasy El enseñar que la apostasía omega, is a singular false doctrine, que es una doctrina singular, is to teach that you do not really understand es enseñar que en realidad usted no entiende what the Omega apostasy is. lo que es la apostasía omega. And therefore it draws your conclusion of what the Omega apostasy Y por is lo tal usted llega a una conclusión que la apostasía omega es into a very questionable place. a una situación muy cuestionable. Why should I believe that you're right about your identification of the Omega apostasy ¿Por qué yo tengo que creer que usted tiene la razón en cuanto a su creencia sobre la apostasía omega? when you're proving to me by pointing out one delusion Cuando usted simplemente me está señalando a un solo engaño. that you don't really know what the Omega apostasy Cuando en is? realidad usted no sabe lo que la apostasía omega en realidad es. In this passage, En este pasaje, Sister White tells us la hermana White nos dice where these delusions come from. de dónde vienen estos engaños. What did she say about the men that are going to receive the delusions? ¿Qué es lo que ella está diciendo de los hombres que van a recibir estos engaños? Spiritualism. But in this last paragraph, what does she say? Pero en este último párrafo, ¿qué fue lo que ella dijo? She says, what stronger delusion can beguile the mind ¿Qué engaño más grave puede seducir la mente than the pretense that you're building on the right foundation? que los hace creer que estáis construyendo sobre un buen fundamento? Okay? In other words, you're building on the sand Así es de que en otras palabras usted está construyendo sobre la arena, when you should be building on the rock. cuando usted debe estar construyendo sobre la roca. Now, if you were here for morning worship, Si usted hubiera estado aquí para el culto de la mañana, in morning worship this morning, en el culto de la mañana we showed that the truths on this chart mostramos que las verdades en esta pancarta are the foundation of Adventism. son los fundamentos del adventismo. And that Sister White says these truths, El hermano White dice que estas verdades they're the rock of ages. es la roca de las edades. This is where we're to build upon. Y esta es sobre la que nosotros debemos edificar. If you're not building upon this foundation, Si no estamos edificando sobre este fundamento, you're building on the sand. usted está construyendo sobre la arena. And if you're claiming Y si usted está reclamando that you uphold a truth, a doctrine, que usted sostiene una doctrina, una verdad, that is a foundation of Adventism, que es un fundamento del adventismo, then you need to be able entonces usted debe ser capaz to show it on one of these charts. de mostrarlo en una de estas pancartas. This is the foundations of Adventism. Estos son los fundamentos del adventismo. Every doctrine that's on this chart Cada doctrina que se encuentra en esta pancarta is on this chart. se encuentra en la segunda pancarta. But this chart also has the pillars of Adventism Y esta pancarta también tiene los pilares del adventismo down here in this corner. en esta esquina. This is the foundation and pillars of Adventism. Este es el fundamento y los pilares del adventismo. If you claim that you're holding a doctrine Si usted reclama que usted está sosteniendo una doctrina that's a foundation or a pillar, que está diciendo que es un fundamento o un pilar, as those people do that push the Godhead doctrine, como esas personas que dicen sobre la deidad, then you need to be able to illustrate it on one of these two charts. usted debe ser capaz de ilustrarlo en una de estas pancartas. It's not there. Y usted no lo encuentra ahí. If your claim is Si usted reclama all the pioneers believed in only the Father and the Son, que todos los pioneros crean que solo en el Padre y el Hijo, and that makes it a foundational truth, y eso le hace una verdad fundamental, and that's their claim, y si eso es lo que ellos están diciendo, I say to them, yo les diría a ellos if it's a foundation or a pillar, que si es un fundamento o un pilar, show it to me on these charts. muéstramelo en estas pancartas. Because if your only evidence is
Porque si su única evidencia es, that all the pioneers believed that way about the Father and Son, si su única evidencia es que los pioneros creían de esa manera que eso el Padre y el Hijo, and therefore that pioneer understanding is a foundational truth, que por la cual esa verdad pionera es una verdad fundamental, then I say to you, entonces yo le digo a usted, all the pioneers todos los pioneros, thought they were supposed to keep Sunday for the Sabbath. todos ellos creían que ellos debían de guardar el domingo en lugar del sábado. Does that make Sunday the Sabbath? ¿Y eso hace el domingo el sábado? Does it make it a foundational truth? ¿Hace una verdad fundamental? The only confidence that we can place La- in foundation and pillar truths La única confianza que podemos poner sobre el fundamento y los pilares is if they're represented on these two sacred charts. es que si son representados en algunos de estos, alguna de estas pancartas. Let's read this last quote from Acts of the Apostles. Hechos de los Apóstoles, página 216. Especialmente solemne es la declaración del apóstol respecto a aquellos que rehusarán recibir el amor de la verdad. Por tanto, pues declaro concerniente a todos los que deliberadamente rechazaron los mensajes de verdad. Les envía a Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron en la iniquidad. Los hombres no pueden rechazar con impunidad las amonestaciones que Dios les envía en su misericordia. De aquellos que persisten en apartarse de sus amonestaciones, Dios retira su espíritu y los abandona a los engaños que aman. May the Lord help us to build upon the foundation that is built upon the rock. Que el Señor nos ayude a construir sobre el fundamento que es sobre la roca. Shall we pray? ¿Oramos? You can pray. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre y grande seas, Señor. Queremos pedir, Señor, la porción necesaria para cada uno de los presentes, de los que escuchan. Que seas tú, Señor, el que ponga claridad en nuestras mentes. Que perdones nuestros defectos, Señor, pero que tu Espíritu Santo impresione el corazón, Señor, que ha de ser impresionado a escuchar lo que viene de lo alto. Sé con cada uno de los presentes y los que escuchan, Señor, durante este día y permítenos, Señor, seguir escuchando lo que tú quieres para nuestra vida y cambiarnos conforme a tu santa voluntad. En Cristo Jesús. Amén.